a una nueva webinar dentro del ciclo que hemos organizado para celebrar el 25 aniversario de nuestra unidad docente de La Laguna. Hoy será Juan Hervas el encargado de removernos con su propuesta el problema y las soluciones a la tiranía del diagnóstico precoz. Antes de continuar, me presento, soy Silvia Barreto, médico de familia, tutora, aunque ejerzo mi principal actividad en el programa Explica. En la unidad acostumbramos a decir a los residentes que terminan que siempre tendrán aquí su casa, su otra familia. Así que aprovecho para felicitar a todas esas personas que han dejado parte de sí en la unidad y a los que la siguen dejando, residentes, tutores, administrativos, colaboradores docentes, profesores, médicos y enfermeros de Explica, porque son ellos los que con la expresión de sus valores la han llevado a este punto de crecimiento y de madurez. Yo también sentí ese vínculo de pertenencia a esta familia, a esta casa, y quizá por ello aquí sigo como R21 de la unidad. En las primeras tres webinars se hizo un análisis del sistema sanitario desde un punto de vista organizativo, estructural, económico, apuntando hacia la eficiencia desde lo macro. Y hoy Juan Hervas va a dar un giro hacia la clínica. Agradecerle a Juan, en nombre de la unidad, que haya aceptado nuestra invitación. Es para mí ilusionante presentarlo y moderar el coloquio que espero luego se genere. Tuve la oportunidad de escuchar a Juan hace unos años en unas jornadas de tutores en el Puerto de la Cruz, de lo que ahora llamamos presencial, ¿no? Era otro formato. Y desde entonces acostumbro a trabajar algunas de sus propuestas en los talleres sobre método clínico centrado en el paciente que imparto a nuestros residentes. Con el objetivo de despertar en ellos la mente crítica, removerlos o incluso moverlos en esa casi costumbre que a veces tenemos los profesionales de la salud de prohibirlo todo, de prohibir incluso vivir. Pero vamos a ver, ¿quién es Juan Hervas para el que esté conectado y todavía no lo conozca? Bueno, pues Juan es médico de familia, jubilado solo en parte, porque Juan no se ha jubilado de muchas de sus actividades profesionales y mucho menos de la vida. Probablemente su mujer, Mercedes Pérez Fernández, también médico e internista, tenga bastante que ver con su no jubilación. Mercedes quizás sea su otro yo, la persona que comparte con él inquietudes, visiones y propuestas para una mejor práctica. Y es que Juan Hervas tiene un recorrido profesional muy extenso y además en diferentes campos, tanto asistencial como docente o investigador. Juan partió de Valladolid, donde se licenció y doctoró en medicina y comenzó su actividad profesional en Madrid. Allí trabajó en lo que antes se llamaban ambulatorios durante los 70-80, como el de General Moscardó, y completó su actividad como médico de familia en una zona rural, también en Madrid, en Buitrago de Lozoya. En los años 80, en su trabajo en lo que antes llamaban ambulatorio, comenzó una labor investigadora, creó el Grupo SESCA, del cual todavía es el coordinador. El Grupo SESCA es una asociación científica que busca entender lo que ocurre en la consulta del médico de familia, relacionando los motivos por los que un paciente va a consultar y el proceso de atención que a raíz de ahí se genera. El nombre, las siglas, ¿no?, corresponden al acrónimo de correlación entre las entradas y salidas en la consulta ambulatoria. Es un trabajo que se realizó por el grupo en el año 84 y uno de los principales objetivos de este grupo es el mejorar los registros, las clasificaciones, definiciones y conceptos que definen la atención primaria. En cuanto a la actividad docente, Juan Hervas ha sido tutor de residentes de medicina familiar y comunitaria, pero es que además ha colaborado con diferentes universidades, tanto españolas como extranjeras. Creo que precisamente merece especial mención su dedicación como visiting professor en el Departamento de Health Policy and Management de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en la que estuvo durante más de 10 años. Probablemente de ahí surgió su amistad con la doctora Barbara Starfield, que es un referente internacional de nuestra profesión. Fue una reconocida defensora de la atención primaria, de la que como Juan Hervas tampoco se jubiló nunca,
Bárbara fue definida por algunos como mujer y alma de primaria, pediatra, profesora de política y gestión sanitaria de la Universidad de Johns Hopkins. A ella le debemos la creación del marco teórico para conceptualizar la atención primaria, la accesibilidad, longitudinalidad, globalidad y coordinación. Juan Hervás, además, colabora con múltiples sociedades y grupos científicos, pudiendo destacar la coordinación de los seminarios de innovación en atención primaria, fue miembro del Comité Internacional de Clasificaciones de la WONCA, es miembro del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Salud Pública o de la Comisión de Vacunas de la Red Española de Atención Primaria. Y en cuanto a sus publicaciones, que también son un gran número, mencionar que es revisor de varias revistas internacionales, autor, coautor de varios libros como Sano y Salvo, La expropiación de la salud, El encarnizamiento médico con las mujeres o incluso la renovación de la atención primaria desde la consulta. Es colaborador de la sección, de una sección en Acta Sanitaria llamada El Mirador. Ya luego nos cuenta lo que tiene preparado para dentro de unos días. Y por supuesto está muy presente, como no iba a ser, en las redes sociales. Participa activamente en Twitter, en el blog Sano y Salvo sobre seguridad del paciente. Por último, Juan cuenta con un amplio número de trabajos publicados muy en relación con la atención primaria y la salud pública. Precisamente, como mencioné antes, fue con Bárbara Starfield con quien publicó artículos como El concepto de la prevención, una buena idea extraviada o perdida, o Es mejor prevenir que curar, publicado en el Lancet, o Prevención de la población al paciente y viceversa, ¿es la prevención una función de la atención primaria? Creo que precisamente son artículos que nos acercan a su ponencia de hoy, el problema y las soluciones a la tiranía del diagnóstico precoz. Ya el título genera ganas y también cierta desazón o incertidumbre. El doctor Juan Hervás, con su pajarita, creo que le pone pasión a todo lo que vive, piensa o comparte. Así que no dudo que hoy también generará movimiento entre nosotros. Cuando quiera, Juan. Gracias, Silvia. Te has pasado. Y además no has dicho lo importante. Lo tengo que decir yo. Y es que sí, estoy casado con Mercedes Pérez Fernández, pero hace 51 años. Lo cual, en fin, en estos tiempos que corren, hace 50 años que terminé los estudios de medicina. Y para que dejemos claro, mi nieto mayor tiene ya 26 años y es médico. Uno empezó con actividad sexual productiva muy pronto. A los 21 años tenía el primer hijo y ya esperando el segundo. Con eso creo que me he presentado. Y sí, llevo 11 años jubilados en el sentido de que dejé de pasar consulta. Tengo 72. Y me ha interesado lo que sucede en la consulta. He aceptado la invitación de José Ramón porque José Ramón tenía un comodín que acaba de consumir. Sí, puesto que estuve en su casa, me invitó a su casa, nos invitó a su casa cuando estuvimos en Canarias. Como deuda eterna, tenía obediencia debida. Con esta obediencia debida rompo el sortilegio y me siento libre. Y nos seguiremos viendo, pero no en actividades de estas que intento rehuir. Soy de los que creo que las cosas son escritas. Muy en contra de Vicente Ortún. Vicente Ortún, que me precedió en esta actividad, insiste 1000 veces en que la presencia es muy importante, el que te oigan, el que discrepo completamente. Él es economista, yo soy solo médico rural, así que a lo mejor él acierta, pero no estoy seguro. Yo voy a hablar aquí del diagnóstico precoz. Y como soy muy obediente, cuando me invitaron, pues mandé el texto. Así que sepáis que tienen el resumen del texto, incluyendo la bibliografía. He revisado ampliamente el tema, muy ampliamente. Y el tema va más bien de filosofía que de medicina, más de sociología que de atención primaria, más de antropología que de biología. Y tiene que ver con un tema que me interesa, que es la hiperstición. Hiperstición, que viene de superstición, pero hiperstición es aquel tipo de pronunciamiento que se convierte en realidad solamente por emitirlo. Es lo que llamamos ideas performativas. Si yo estoy ahora
con paro, estoy desempleado porque con la COVID me ha cerrado la empresa y tengo la mala suerte de que un médico me diagnostique como deprimido en vez de desempleado, finalmente yo terminaré deprimido. Y ese es el cuidado que hay que tener con el diagnóstico, que tiene poder performativo, que en muchos casos es una hiperstición, que modifica el futuro. Y de eso debemos ser plenamente conscientes, del poder que tienen nuestras palabras, y especialmente del diagnóstico, y más cuando se acaba de admitir una nueva clasificación, la CIE-11, que añade brutalmente 40.000 nuevos diagnósticos. 40.000 nuevos diagnósticos a nuestra disposición. Podemos nombrar hasta lo innombrable. Y si lo hacemos precozmente, se supone que modificaremos para bien el futuro. No está nada claro que eso sea así. ¿Por qué tiene que ver todo esto con filosofía? Porque esto tiene que ver con cuáles son los fines de la medicina, cuáles son los valores que mueven al sistema sanitario. Los fines son dos, y además está publicado y traducido al español por el Hastings Center de Ética y está traducido con ese título, Los fines de la medicina. Aprovecho para decir que el domingo publicaré esto por escrito, con bibliografía interesantísima, porque he revisado cosas, en fin, a dónde le lleva a uno lo que cree uno saber, y yo, en fin, aprendo cada día. Y ahora mismo estoy aprendiendo un montón con esta invitación de... Tiene que ver con los fines de la medicina, y los fines de la medicina son dos. Uno es ayudar a vivir y otro es ayudar a morir. Así que es sencillísimo lo que hacemos como profesionales sanitarios. ¿Qué significa ayudar a vivir? Claro, la vida no depende de nosotros, ni el origen de la vida, ni el transcurso. Los profesionales sanitarios aportamos como mucho el 10%. Incluso unas vacunas muy eficaces, las vacunas estas del sarampión, de la difteria, en fin, añaden en la población, añaden como 6 días de vida, pero añaden mucho bienestar. Y es que ahora lo que tenemos que pensar es si la cuestión es cantidad o calidad, si es añadir muchos días de vida o mucha buena vida. Nosotros ayudamos a vivir de tres maneras. Una es evitando el sufrimiento, con eso, por ejemplo, con una vacuna que evite la difteria. Ayudando a curar, algunas neumonías las curamos asombrosamente. Y sobre todo paliando sufrimiento. Y ayudamos a bien morir. Ayudar a bien morir es la otra actividad central del sistema sanitario. Todas ellas son centrales en atención primaria, incluyendo las de ayudar a bien morir. Todas son centrales en atención primaria. Para hacer eso, nosotros tenemos algunas herramientas. Y advierto a quien me esté oyendo y sea joven, que esto es un poco como el amor romántico. Hay gente que piensa que yo hablo de medicina romántica. Pues oiga, si usted quiere nombrar eso como medicina romántica, nómbrelo, pero le promete que estoy empleando bibliografía recién publicada del 2021. Así que la medicina romántica está muy viva. Viva la medicina romántica. Esa medicina que pretende dejar hablar a los pacientes. Bueno, esa es la medicina que estoy reivindicando ahora con el diagnóstico precoz. Y escuchar lo que dice. O sea, no solamente que el paciente hable, sino que además sea escuchado, una escucha activa. ¿Para qué? Para poder ser testigos. Una función fundamental del profesional sanitario es dar testimonio. El yo te creo. Yo creo que el paciente que le duele la espalda. Yo creo que el paciente que está sufriendo por el desempleo está sufriendo. Yo creo que el paciente que se va a morir y tiene miedo. Pero ¿cómo no voy a creerle? Así que dar testimonio. Y le tengo que proponer alternativas, pero tengo que proponerles alternativas que estén dentro de su vida. Y para eso tengo que conocer su vida. Claro, sí. Es que si no conozco la vida de los pacientes, no estoy ofreciendo atención sanitaria, no estoy ofreciendo medicina, no estoy ofreciendo... Porque lo que pretendo es ayudarle en la calidad de vida. Y en algunos casos raros, cambiar la causa de muerte. Pero nosotros no salvamos vida, ninguna vida. Lo más espectacular que ha habido en salvar vidas, además no dependió de un
médico, dependió de un biólogo, de Pasteur. Pasteur en el siglo XIX consiguió lo que ahora no ha conseguido nadie, y con la vacuna de la rabia y aprovechando el establecimiento de los ferrocarriles, porque Pasteur consiguió que gente que moría de rabia, que estaba mordida por la rabia, el zar ruso se la pudiera mandar a los campesinos en tren para llegar a París a tiempo suficiente de ser vacunado y evitar su muerte por rabia. Pasteur no salvó ninguna vida, ni Dios ha salvado vida, con perdón. Quiero decir que aquí Lázaro resucitó, pero que se sepa no sigue viviendo. Lázaro volvió a morir. Así que los cuerpos encuentran la forma de morir, que dijo Jonah Heath, por citar otro. Nos morimos todos. Y además está bien que nos muramos, no pasa nada. No es que yo esté deseando que nadie se muera de los que me estoy oyendo, ni yo mismo. Todo eso que hemos dicho tenemos que ofrecerlo con seguridad. Ofrecer seguridad es dificilísimo, porque ofrecer seguridad significa ofrecer el 100% de lo que hay que hacer y el 100% de lo que no hay que hacer. Y yo me he jubilado sin ofrecer seguridad, porque ofrecer el 100% de lo que hay que hacer es relativamente fácil. No ofrecer el 100% de lo que no hay que ofrecer es dificilísimo. Es mucho más fácil hacer que no hacer. Y esto tiene que ver con el diagnóstico y tiene que ver con las tendencias que llevan en la medicina desde el siglo XVII. Esta reducción al absurdo de los diagnósticos empezó a finales del siglo XVII, con Sidehan, siguió en el siglo XVIII, en el siglo XIX eclosionó, en el XX se ha convertido en un fenómeno social y en el XXI es imparable. El diagnóstico precoz es lo que nos salvará. Y de hecho se piensa ahora que si alguien muere es porque no se hizo un diagnóstico precoz suficiente. Se asocia a la especialización focal. Nosotros somos especialistas generalistas. Quien me esté oyendo, enfermera, estudiante, residente, clínico, tiene que tener claro que nosotros somos generalistas, los de atención primaria. Y tenemos al lado, acompañándonos, especialistas focales que claramente han impuesto su visión. O sea que la aceptación del diagnóstico precoz significa que la especialización focal ha ganado la batalla en contra de la salud de los pacientes, porque tiene que ver mucho con la salud de los pacientes. Un ejemplo, si a pacientes de bajo riesgo que tienen algún síntoma cardíaco, puede ser alguna palpitación, puede ser alguna sensación, le hago electrocardiograma y comparo a los que he hecho electrocardiograma con los que no lo he hecho, el resultado es el mismo. Pero a los que le he hecho el electrocardiograma para el diagnóstico precoz, multiplicamos por 6,5 la probabilidad de hacerle una prueba de esfuerzo. Y multiplicamos por 7,1 la probabilidad de hacerle un ecocardiograma. Y multiplicamos por 5,4 la probabilidad de mandarle al cardiólogo. Es decir, estamos abriendo las compuertas a un fenómeno que se llama cascada. El artículo, en mi opinión, clásico en español lo publicó Mercedes sobre cascadas clínicas. De manera que el diagnóstico precoz en este caso es altamente peligroso para la salud del paciente porque estoy diciendo que no modifica el resultado, modifica el proceso. Y este es un concepto fundamental. Nuestro objetivo no es modificar el proceso, nuestro objetivo es modificar el resultado. Por ejemplo, otro diagnóstico precoz que está muy de moda y se logra sencillamente tomando el pulso. El pulso lo puede tomar incluso el farmacéutico. Y que me perdone el farmacéutico si me oye, porque puede hacer 1000 cosas mejores que tomar el pulso. Pero en Cataluña se está impulsando que tome el pulso el farmacéutico para el diagnóstico precoz de la fibrilación auricular. ¡Claro!
¿Cuál es la mejora? Bueno, recién publicado, pero los estudios son de antiguos, ya lo publiqué yo hace tiempo, sobre ninguna. Es decir, tomando el pulso, mejoramos el proceso. Se diagnostican muchas más fibrilaciones auriculares, pero se empeora el resultado en salud. Hay complicaciones por los medicamentos y hay complicaciones por las intervenciones sanitarias. Estoy hablando no del pasado, estoy hablando del futuro, porque lo que nos están vendiendo es un Apple que permite tomar el pulso. Así que como regalo a viejos como yo, te regalan para que te tomes el pulso y te lo hace automáticamente. Eso es peligroso. El caso clínico está muy bien descrito. Es el de un viejo que hace vida normal y sana y uno de los hijos le regala el maldito reloj que mide las pulsaciones. Por consecuencia descubre que tiene alteración de la pulsación. Así que le hacen un estudio que incluye una perfusión carotidia, un estudio de carótida y le mueven un émbolo, le producen un ictus y lo dejan en una silla de ruedas por consecuencia de un diagnóstico precoz. No es de extrañar que la Task Force norteamericana de prevención no recomiende el cribado sistemático de la fibrilación auricular mediante la toma de pulso o electrocardiograma. Pero eso no importa. Cuando la Task Force norteamericana propone una cosa que no nos gusta, sencillamente lo ignoramos. Somos durísimos. ¿Qué hay de todo esto que había citado ya un momento? Datos blandos contra datos duros. Yo he empezado hablando que la misión nuestra es escuchar, pero escuchar es un dato blando. El dato duro es el que procede de máquinas. La máquina de Apple que te toma el pulso es una máquina, son datos duros. Todo el diagnóstico, todo el énfasis en el diagnóstico precoz en medicina va de la mano de los datos duros, de los que en el siglo XIX, porque nos estamos remontando al siglo XIX, incluso finales del XVIII, se promovió. Se promovió con el uso del microscopio, con el uso del termómetro, con el uso del tensiómetro, con el uso de la radiografía, que fue transformando la medicina en tecnociencia y dejando la parte humana como si pudiera existir la medicina sin parte humana. Tengo que citar, porque la cito siempre, la película Caro Diario. Si alguien no la ha visto, que la vea y no se la voy a reventar. Pero después de haber sido por todo tipo de médico, y en la película es real, porque fue registrando lo que le pasaba, incluyendo los medicamentos que le mandaban, finalmente el diagnóstico lo dio alguien que le oyó. Oír a los pacientes es central. Y mientras tanto le habían hecho todo tipo de pruebas, todo tipo de... Ese es el primer problema que tenemos con el diagnóstico. El segundo es que creemos en una ficción y que creemos en la historia natural. Diagnóstico precoz no existe, no tiene importancia si no creemos en la historia natural. Y desde luego la historia natural no existe. Eso que llamamos historia natural es una entelequia que tiene que ver con una visión realista de la medicina. La mayoría de los médicos son realistas. Esto es increíble, porque el realismo es también siglo XVIII, en fin. Pues en el siglo XXI los médicos siguen siendo realistas, no son empiristas. El realista cree que las enfermedades existen. Eso es muy curioso, porque continuamente se dice no hay enfermedades sino enfermos, pero luego lo que se vende son enfermedades. Eso es una tontería que se le dice a los estudiantes o a los residentes así, con cara filosófica, pero en la realidad lo que existe son enfermedades que están bien definidas y que no cabe ninguna duda de que existen. Las enfermedades no existen, la enfermedad natural, la historia natural de la enfermedad no existe. Yo soy emergencista. Bueno, yo soy amanecista. Es decir, a mí creo que la película española es de Amanece, que no es poco. Así que me reconozco amanecista como Sergio Minué, por ejemplo, que también así nos va a los amanecistas. Pero además soy emergencista. Creo que la enfermedad emerge. Creo que el sufrimiento emerge. Que cada paciente es distinto. Su sufrimiento
que insistí que el fin de la medicina es ayudar en el sufrimiento, no en la enfermedad, no en el diagnóstico. Su sufrimiento emerge y el sufrimiento en cada persona es completamente distinto, no tiene nada que ver. Es cierto que hay unos caracteres que son comunes, pero los médicos idealistas, los médicos que no son empiristas, los médicos realistas, son hasta simpáticos, excepto con el daño que hacen. Por ejemplo, esta colección de médicos que cree que la enfermedad existe ha redefinido el ovario poliquístico. Una cosa, ¿sí? El ovario poliquístico existe, existen mujeres que sufren porque tienen un ovario poliquístico, que en principio requería dos condiciones simultáneas. Una era alteraciones de la menstruación y otra era androgenismo. Pero estos dos datos son más o menos duros o blandos, depende, porque ves el hirsutismo, la duración de la regla, pero esto en el siglo XXI hay que añadirle datos duros, claro. Ecografía de ovarios, porque esto no es el siglo XVII, esto no es medicina romántica. Y entonces han redefinido el ovario poliquístico como alteraciones de la menstruación, hiperandrogenismo y alteraciones de ecografía. Antes se tenía ovario poliquístico cuando tenía las dos primeras. Ahora se exigen dos. ¿Cuál está mandando? Está mandando la alteración ecográfica. Con lo cual, muchísimas mujeres que tienen alteración ecográfica sin ninguna importancia y alguna alteración de la regla son categorizadas como mujeres con síndrome de ovario poliquístico. El impacto no es menor. En el Reino Unido se ha calculado que sube la prevalencia del 5 al 20%. Es decir, que una definición, esto es curiosísimo, porque ahora los médicos definen enfermedades y con criterios de Rotterdam, que lo dicen así y suena, pero la enfermedad la define el que lo sufre. Bueno, un mutuo acuerdo. Bueno, no, el paciente ya no define nada. El paciente se ve signado y además precozmente para evitar el sufrimiento. ¿Cómo se introduce este tipo de cosas absurdas? Con miedo. Miedo. ¿Por qué el miedo es más importante que siempre ha sido? Porque estamos perdiendo todo lo demás. Los jóvenes que me están oyendo tienen trabajos de mierda. Con perdón. Si es que tienen trabajo. Juan Irigoyen, sociólogo, dice que tienen vidas sincopadas. Tienen vidas sincopadas. Hoy están aquí, mañana allí. Y al final incluso les parece bonito. Desde luego no pueden tener familia. Como mucho tienen un perro. Casi no tienen primos. Casi, desde luego, hijos, esposa, mujer. Sí, los padres los tienen, si duran, y los abuelos, si no se han separado. Con lo cual cada vez va quedando menos, incluso los amigos, porque como se trasladan y viven hoy aquí y mañana allí, ni los amigos, todo se vuelve más laxo y te explican eso de que vivimos en una sociedad líquida y les suena muy bonito, les parece que es algo novedoso. Tú que eres un viejo, claro, no entiendes de esto. Les queda el cuerpo y su cuerpo es cada vez más importante. El cuerpo es sagrado, no sagrado ya según el Evangelio, no, sagrado porque no tengo otra cosa, lo único que llevo es que mi maletín ya de traslado de Londres a Barcelona y de Barcelona a Murcia es un vulgar maletín de mierda en el que cabe el cepillo de dientes y las bragas y poco más. Lo único que transporto de verdad es mi cuerpo y mi cuerpo es muy importante y me tienen que identificar precozmente para que mi cuerpo aguante siempre. De manera que sí, el miedo ha crecido y la importancia del cuerpo mucho más.
Y eso explica la adoración por el diagnóstico precoz. ¿Qué es un médico? Y perdón los que no sean médicos. Un médico es un profesional altamente cualificado que necesita formación continuada de por vida, que es capaz de tomar decisiones rápidas en situaciones de gran incertidumbre y generalmente acierta. Pero he dicho decisiones rápidas, no diagnóstico. Un médico no es alguien que diagnostica rápidamente. Muchas veces no tiene que diagnosticar. El estudio primero sobre esto es de Donald Crombie, que ya murió en los años 60, que demostró que la mitad de los problemas en atención primaria se resuelven sin diagnóstico. Y podemos decir la contraria, que dar diagnóstico puede ser muy dañino. El ejemplo clásico es el del dolor abdominal. El dolor abdominal, especialmente en adolescentes, en general es un dolor que llamamos idiopático. No es que no duela, es que no tenemos diagnóstico, porque los pacientes son complejos y el sistema es simple. Nosotros somos muy simples. No tenemos capacidad de entender al paciente. Así que a la pobre chiquilla que le duele la tripa, la pretendemos diagnosticar. Es más, como la sociedad ha entrado en esta locura, con respeto para los locos, del diagnóstico y el diagnóstico precoz, los padres no admiten el diagnóstico de dolor abdominal idiopático. La crueldad de los padres y los médicos, en un artículo publicado ya hace unos años, llevaba a plantearse si había que denunciarlos al fiscal por crueldad con la infancia-adolescencia, al someter a continuadas pruebas a la infancia y adolescencia con dolor abdominal para llegar a un diagnóstico. Así se muera el paciente en el camino. Insisto, el profesional médico toma decisiones rápidas en condiciones de gran incertidumbre y acierta. Claro, es que para eso te hemos formado. ¿Para qué es que llevas 6 años estudiando? ¿Para ser un bruto de tripaterrones? No, para tomar decisiones rápidas. ¿Qué es un buen médico? Sí, el que hace diagnósticos certeros y oportunos. Sí, usted no se equivoque, ¿eh? Pero sea oportuno haciéndome el diagnóstico. No me lo haga ni antes ni después. Caray, pero eso es un arte. Sí, es que la medicina en gran parte no es ciencia. Tiene un fundamento científico, pero no es ciencia. Gracias a Dios. Es otra cosa. Es una práctica. Además de hacer diagnósticos certeros y oportunos, el profesional sanitario utiliza adecuadamente los recursos que la sociedad pone a su disposición. Por cierto, el principal recurso es tiempo. Así que utiliza adecuadamente el tiempo y otros recursos que la sociedad pone a su disposición, de manera que maximiza beneficios y minimiza riesgos. Estamos de nuevo con el 100% de lo que hay que hacer y el 100% de lo que no hay que hacer, ¿eh? Maximizar beneficios y minimizar daños es de matrícula de honor. Yo me he jubilado sin lograrlo. Así que si alguien me está oyendo y se deprime, que no se deprima. Yo creo que al final, cuando me muera, no quiero ninguna lápida ni ningún recuerdo, pero yo de poder decir de mí mismo que no he sido un mierda. Y con eso me contentaría. No me siento fracasado por no haberlo logrado. Y lo tercero de un buen médico es que responde apropiadamente a situaciones de pacientes complejos con limitaciones de los recursos de atención. Porque claro, si yo respondo bien a los pacientes cuando tengo un día entero por paciente, que es lo que se quiere pedir ahora, porque primero piden 20 pacientes, después piden 10 y finalmente terminan diciendo un paciente por día. Eso es
de la misma manera, yo soy de los que creo que teníamos que tener una lista de pacientes de 5.000 pacientes, pero ya sé que mis compañeros me fusilarían, porque ellos lo que quieren es una lista de 1.000, y luego de 500, y luego de 100, y luego de 10, y luego el médico personal. Yo soy médico de una persona. Eso es destruir la medicina y eso es convertirnos en mucho más dañinos. El médico, la tercera característica es que responde apropiadamente a pacientes complejos teniendo limitación de recursos. Claro, algunos recursos hay que tenerlos. El principal es el conocimiento, el saber lo que se está publicando en el 2021. Eso es muy, muy importante, saber lo que no. Se me puede decir, y con esto termino, que el diagnóstico precoz tranquiliza al paciente. Bueno, ese es otro mito, Yo lamento mucho desmitificar tantas cosas que son tan confortables, como eso de no tengo tiempo. Y como no tengo tiempo, pues no soy buen médico. El día que tenga tiempo seré buen médico. Pues entonces usted no será buen médico nunca. No tranquilizamos a los pacientes. Y está demostrado, ¿eh? Quiero decir que el primer estudio, el clásico, pero luego se han publicado varias revisiones, el clásico lo hizo de nuevo con pacientes cardíacos, ¿eh? A los que venían con palpitaciones o con soplos. Y para complacer, porque no había duda de que no había ningún problema, se pidió ecocardiograma a todos ellos. Bueno, los que tenían palpitaciones, todos fueron normales. Y el 100% quedaron insatisfechos. El hacer el ecocardiograma no mejoró su satisfacción. Los que tenían alteraciones del pulso, de soplos, perdón, un 1% tenía alguna alteración. De los que no tenían ninguna alteración, la mayoría quedó también insatisfecho. Y ya termino. La satisfacción del paciente como justificación del diagnóstico precoz es muy peligrosa. El mejor estudio es de Estados Unidos, ¿eh? Y demostró que la satisfacción del paciente se asociaba a mayores costes, mayores hospitalizaciones y mayores muertes. Así que si queremos pacientes satisfechos, los tendremos muertos. Que puede ser un buen objetivo, ¿eh? No digo que no. Filosóficamente hablando, la muerte no es de todo lo peor. En fin, hay vidas que valen la pena no ser vividas. Resumiré todo esto por escrito y con bibliografía, porque de todo tengo bibliografía, de casi todas las barbaridades que digo. Y lo dejaré puesto, insisto, este domingo en el Mirador. El último punto ya, si acaso, sería la iatrogenia de la nosología. El poder este de las CIE-11 o del DSM-5, es brutal, es muy peligroso. Por ejemplo, se ha logrado convencer a la gente que la obesidad es una enfermedad, incluyendo a médicos, enfermeras, en fin, farmacéuticos. Bueno, claro, lo que va detrás de la definición de enfermedad es el tratamiento. Y lo que va detrás del tratamiento son los muertos. La historia del Mediator en Francia, que no es más que otra vez el emplear anfetaminas para la obesidad, que provoca muertes. Así que el calificar la obesidad como enfermedad de tratamiento médico, conllevó la muerte de los pacientes. Por si alguien quiere estar interesado, en el American Journal of Public Health revisaron cuántos de los pacientes que adelgazan vuelven a recuperar el peso, como el 99,99%. Porque la obesidad no es una enfermedad, o al menos no es una enfermedad de tratamiento clínico. Es un problema social y de hecho se asocia claramente con la pobreza. Los mapas de obesidad se superponen a los mapas de pobreza. Todo el mundo puede saber si alguien es de clase alta en cuanto esté delgado. Vamos, si estamos en África, en fin, en Burkina Faso, podrías estar delgado por el hambre, pero en lo demás no. De manera que la iatrogenia desencadenada por el diagnóstico precoz y en general por los diagnósticos exige que moderemos esa actividad frenética, eso que en el artículo que más he recomendado denomina tiranía del diagnóstico. Por cierto, un historiador. He terminado. Bueno, pues gracias, Juan. Yo no tenía ninguna duda de que ibas a movernos
Ahora me queda la duda de si nos has dejado inmóviles. Nos has hecho un recorrido romántico y científico, ¿no? Con esa mezcla de los artistas del siglo XVII a ahora. Y bueno, yo me gustaría, además de agradecerte, animar a los presentes a participar en el coloquio. Sí que les pediría que cuando hagan las preguntas a Juan en el chat se identifiquen, digan quiénes son y su dedicación, ¿no? Su profesión. Y bueno, como moderadora, me voy a permitir, si me dejas, empezar lanzando alguna pregunta. Venía con alguna en la cartera, en la mochila, y cierto es que durante tu ponencia se me ocurrían varias, pero no quería dejar de preguntarte. Vamos a ver, uno de los primeros artículos tuyos que llegó a mis manos fue el de Carta de una paciente inteligente, disfrute de su vida, viva feliz y evite los excesos de la prevención. Yo este artículo lo suelo utilizar mucho con los residentes. Como decía antes, en este artículo se afirma que la salud es un valor importante porque ayuda a disfrutar de la vida, que hay salud mientras hay vida. Hoy has hablado, sobre todo al principio, ¿no? De la ponencia sobre el valor de la vida, y que la prevención no evita las muertes, sino que las retrasa. Entonces, en este sentido, me recuerda a lo que Rubén y Tinetti también nos decían en su artículo Goal Orient Patient Care, donde se buscan intervenciones y planes con objetivos realistas, basados en la preferencia del paciente, en las perspectivas individuales no universales, independientemente del estado de salud, y además advirtiendo incluso que algunas de las intervenciones que se tomen puede incluso empeorar el curso clínico de la enfermedad. Entonces, dicho esto, Juan, ¿qué barreras ves tú para implantar una práctica preventiva individualizada, basada en esa persona inteligente, en ese paciente que nos viene a consulta de forma individualizada? En el momento actual es muy difícil, porque Per Hortal, médico general noruego, catedrático en la Universidad de Oslo ahora y ya medio jubilado, en su tesis doctoral demostró clarísimamente, ya hace muchos años, que para conocer a un paciente se necesitan como 2 años. De tal manera que tú no puedes ofrecer prevención, es un crimen, porque estamos ofreciendo prevención en fin, a gogo. No estamos adaptándola a los pacientes. Y el valor de la atención primaria, si ese es un artículo que tú citaste, el valor de la atención primaria con Barbara Starfield basa en ajustar. Lo dijo también Feinstein, pero en medicina interna, la tragedia clínico-estadística. El valor de la atención primaria es ajustar la prevención general al caso concreto. Pero tú el caso concreto tienes que tener 2 años para conocerlo. En general, entendámonos, como mínimo meses. Y si tenemos contratos temporales en los que lo mismo enfermeras que médicos que están traídos por los pelos, de ninguna manera podemos adaptar la prevención a los casos particulares. Porque tendremos el problema de la tragedia clínico-estadística de Feinstein, que fue el introductor de la epidemiología clínica y que no hemos resuelto. Pero indudablemente lo resolvemos menos si los profesionales sanitarios no tienen una ligazón con la población, que no se establece por decir yo estoy aquí. No, no, tú estás aquí y te vas a quedar. Y te quedas. Y aguantas el chaparrón. Y aguantas y empiezas a convencer a la población de que el diagnóstico precoz no es bueno. Aquí, perdón, Juan, Sí. por ir animando, tenemos aquí una pregunta en el chat, si te parece te la leo. Nos la hace Begoña Bellas, médico de familia, y nos dice que decía Aristóteles que la virtud está en el término medio, por eso la medicina virtuosa debe tomar decisiones clínicas basadas en un adecuado equilibrio entre beneficio y riesgo. Esto incluye la búsqueda de patologías cuyo tratamiento
en una fase temprana ha mostrado producir más beneficio que riesgo en la mayoría de las personas cribadas. ¿Cómo explicamos, si no, las tendencias temporales observadas en la reducción de las tasas de mortalidad por cáncer de mama, cervix, colon? ¿Las atribuimos exclusivamente a las mejoras en los tratamientos o a otros factores no controlados en los ensayos clínicos? ¿Qué opinas? No opino. Tengo datos. Por ejemplo, en el cáncer de mama disminuye la mortalidad por cáncer de mama los programas de cribado, pero no disminuye la mortalidad general, ni siquiera la mortalidad por cáncer. Así que es muy curioso. Si yo aplico durante 10 años a mujeres de 50 años un programa de mamografía de mucha calidad, que no es el que se suele ver en la práctica, disminuye en 1000 mujeres las muertes por cáncer de mama de 4 a 5. Pero por cáncer mueren las mismas, 21. Y a 10, como mínimo, las trato por un cáncer que nunca les hubiera matado. Y de por vida las convenzo de que tienen un cáncer de mama del que tienen que cuidarse. Así que ha disminuido un poquito la mortalidad por cáncer de mama, pero no la mortalidad por cáncer total. Y la mortalidad por cáncer total y la mortalidad que medir. El programa de cribado en cáncer de colon le pasa lo mismo, que disminuye la mortalidad por cáncer de colon, pero no la mortalidad global. En cáncer de ovario pasa exactamente lo mismo. La propuesta de John Ioannidis y compañía, me incluyo, de Peter Doss y demás, elimine los programas de cribado de cáncer, como se ha hecho con el de neuroblastoma. El caso típico bien demostrado, el de neuroblastoma en los niños, y se ha eliminado. Porque tenemos que saber, Begoña, tenemos que saber manejar la incertidumbre. El miedo del paciente y de la sociedad se traduce en incertidumbre insostenible por parte del médico. El médico, sí, el paciente tiene infarto de miocardio, tiene miedo de ser acusado de no haberle medido el colesterol, y se le ha medido el colesterol de no haberle tratado con estatinas. José Ramón Vázquez Díaz me pidió que hablase también de remedios. Un remedio es el control de la incertidumbre clínica. Tú tienes que estar dispuesto a jugarte tu puesto por la salud de tu paciente e ir a la cárcel por ello. Si no hay que emplear estatinas, no empleas estatinas, aunque todos tus compañeros lo empleen, y aunque si vas a un juicio probablemente lo pierdas. Tú estás por encima del juicio. No hay que hacer el programa de cribado de cáncer de mama ni participar en el mismo, faltaría más. Está demostrado que es como mínimo inútil. Tiene varios problemas y los datos del programa de cribado de Castilla-León y el de Andalucía, de Jaén, son los que mejores lo demuestran. De manera que no están disminuyendo los cánceres, pero no están disminuyendo la mortalidad por cáncer ni mejorando la salud de la población. Están empeorando la salud de la población. Porque insisto que de cada un cáncer evitado, muerte evitada, 10 personas, 10 mujeres las tenemos viviendo el resto de su vida tratadas y seguidas con diagnóstico de un cáncer de mama que además era cierto, pero no les iba a matar nunca. El problema que tenemos con esto es el sobrediagnóstico. Gran parte de la actividad de diagnóstico precoz lo que diagnostica son, en este caso, cáncer que no iba a matar. Así que el diagnóstico es cierto, pero es erróneo. Por ejemplo, la troponina ultrasensible diagnostica infartos. Pero es que probablemente todos tengamos infartos. Todos, incluso la gente joven que me está oyendo. Aproximadamente en el 30% de las autopsias de jóvenes de hasta 40 años, de 30 a 39, muertos por accidente de tráfico, 30% tienen cáncer de próstata. Así que vamos a dejarnos todos aquí en paz. Vamos a ser respetuosos los unos con los otros. Usted no me pida a mí milagros y yo no quiero hacer milagros. Pero hay que tener mucho cuidado porque eso es el sobrediagnóstico propiamente dicho. Claro, Juan, perdón, hablas de un exquisito manejo de la incertidumbre. Lo que pasa que quizás en el sistema en el que estamos acostumbrados a trabajar o en el que estamos situados, nos hablan de, o estamos formados con el protocolo, el guión, ¿no? La guía clínica. Sí, detrás del abuso de los diagnósticos están los protocolos y las guías clínicas, que implican una ideología filosófica realista,
Porque lo que hay detrás de protocolos y guías de práctica clínica es una respuesta unánime similar para todo el mundo, cuando estamos diciendo que no hay enfermedades sino enfermos. Luego, filosóficamente hablando, las guías, los protocolos son racionalistas, son del siglo XVIII-XIX, no son empiristas del siglo XXI, porque no tienen capacidad de adaptarse a cada paciente. De manera que los protocolos son muy peligrosos. Acabamos de discutir un poquito en Internet, en Twitter, el protocolo preoperatorio. El protocolo preoperatorio es un desastre. En Canarias, en concreto, se calcula que se pierden millones de euros. Hay cálculos, ¿eh? De 2003. Me imagino que ahora serán cientos más el daño que provoca. Por ejemplo, aproximadamente el 13% de los electrocardiogramas que se piden llevan a cascadas infernales, especialmente en protocolos de preoperación de cataratas. Por cierto, hay un estudio muy bonito en el Infanta Leonor, eso va en tu honor, José Ramón, que demostró que esto se puede disminuir. Disminuyeron en el Infanta Leonor de Madrid casi el 80% de los electrocardiogramas y radiografía de tórax de preoperatorio. ¿Qué hay que hacer para ello? Hombre, consultar con el médico de cabecera. Usted va a operar a un paciente, hable con su médico. Si su médico le dice que está sano, siga para adelante. Pero es que eso no se hace, porque eso no entra en los protocolos. Hablar con el médico de cabecera antes de operar a un paciente, no, eso es ciencia ficción. ¿Quién lo localiza? ¿Cómo se sabe? Eso voy. José Ramón, ¿se te oye? Tenemos por aquí, Juan, otra intervención, otra anotación en este caso de Armando Aguirre. Armando Aguirre, te lo presenté antes, es nuestro matemático, aquí nuestro estadístico, aquí en la unidad docente, que por cierto es muy amigo de Luis Carlos Silva, no sé si tú... Oh, sí, claro. Creo que lo conoces. No, he estado en su casa. Bien. O sea que Luis Carlos Silva también tiene un comodín, me puede pedir lo que quiera. Bien, bien. Pues bueno, Armando, lo que te felicita, ¿no?, por tu excelente charla y dice... Lo he leído. Has leído ya el... ¿Y lo puede leer todo el mundo? Sí, todo el mundo lo puede leer. Si quieres ya coméntalo entonces. Vale. Respecto a la pregunta o el comentario de Armando, no hace falta que me felicites, Armando. Insisto que estoy aquí obligado por la hospitalidad de José Ramón. Así que, en fin. Sí, claro. El otro día en Twitter, es que no me sigue nadie, en fin, esto es un desastre, pero distribuí un artículo en el que calculaba los beneficios de la COVID. Claro, por ejemplo, muchísima gente no se ha hecho la mamografía, ¡gracias a Dios! Por ejemplo, muchísima gente no se ha hecho el análisis que le correspondía del colesterol, ¡gracias a Dios! Muchísimos pacientes diabéticos han empezado a considerar la actividad física y han dejado de depender de profesionales sanitarios, con lo cual probablemente mejorará su salud. Hay una teoría, ¿qué decir? No es teoría, hay datos. Podéis entrar en MOMO, el sistema de información de la Unión Europea sobre exceso de muerte, que demuestra que está habiendo un defecto de muertes increíble en los países de la Unión Europea, que estamos teniendo menos muertes de las esperables. En fin, para terminar con tu comentario, Armando, las huelgas de los médicos en general se siguen de mejor salud de la población. Así que cuando los médicos están de huelga, los pacientes se mueren menos. Y cuando los cardiólogos se van de congreso, los pacientes cardiológicos también. Juan, en tu intervención subyace constantemente un médico, ¿no?, muy dedicado a su profesión, un médico que acompaña en la vida a las personas, ¿no? Un ayudante para la vida, parece ser, ¿no? Uno, seguramente, de los varios ayudantes para la vida que las personas podemos necesitar. En el fondo decías que es un artista. Yo que nosotros aquí, que somos una unidad docente, digamos, que pretende, ¿no?, hacer un despliegue de la función valor, y nuestros valores
como has visto, son la humanidad, la ciencia y el compromiso, ¿cuál sería tu visión o tu consejo para formar ese artista? ¿Cómo se forma un artista? De todo lo que he dicho, por si no ha quedado claro, hay un mensaje de profesionalismo, de compromiso. Hemos elegido, todos los profesionales que me estén oyendo, incluso estudiantes, residentes, de distintas, me da igual que sea enfermería, que hemos elegido una profesión durísima y tenemos que mantenerla. Somos sanadores. Nosotros no somos científicos. Creo que es muy importante que las unidades docentes insistan en el papel de sanador, de escuchador, de testigo. Que sí, necesitan mucha ciencia, claro, a mí no se me puede escapar una apendicitis, faltaría más, hombre, y se me muera alguien por apendicitis, faltaría más. A mí no se puede tener un paciente con tétanos que yo no lo haya vacunado, es que no puede sucederme, es que eso no puede suceder, pero eso no es suficiente. Tenemos que ser sanadores. La tentación de ser científicos nos transforma inmediatamente en magos, y de ahí en comerciantes. Magos porque empezamos a prometer la juventud eterna. Magos porque empecemos a creer que la enfermedad es evitable. Y la enfermedad y la muerte, el sufrimiento, no es evitable. En gran cantidad de casos nos toca sufrir. Yo puedo dar aquí una imagen ahora de alegría. La verdad es que estoy contentísimo, ¿eh? En fin. En mi caso, el poscoito es alegre, que la gente dice que el poscoito es triste. Bueno, en mi caso no, o sea que yo debo ser anómalo. Pero yo, una unidad docente, creo que debe insistir en el aspecto de sanador. Y debe insistir en el aspecto de no hacer. El cirujano... primero, no harás daño. Inglés decía muy claramente que hacer una operación se aprende en 6 meses. Quiero decir que interpretar electrocardiogramas bien, yo me comprometo de una semana enseñar a cualquiera. Enseñar a alguien cuando no hacer un electrocardiograma puede llevar años. Así que la unidad docente yo creo que tiene que ayudar a controlar la incertidumbre. Sabemos en el único estudio que se hizo en el mundo y no se ha repetido nunca, porque me puse en contacto con los autores, que la incertidumbre se enseña a controlar muy bien en Holanda, a los residentes de medicina de familia, y muy mal en Bélgica. Me parece que en España mucho peor. Hay que aprender a saber que al paciente le duele la espalda y solo le duele la espalda. No, claro, le duele la espalda y ya sabemos cuáles son los signos de alarma, que eso tiene que saberlo un residente de memoria. No ha habido caída, no toma corticoides, no tiene cáncer, no toma neoplásicos, no tiene fiebre, no le aumenta el dolor por la noche en la cama. Pues entonces podemos esperar. Pero realmente digamos, lo que nos estás contando, digamos, son que yo creo que tiene mucho interés tanto para quienes formamos como quienes se están formando ahora. Esa forma de enfocar, ¿no?, la práctica clínica o de orientarla coincide plenamente con los, digamos, con los planteamientos que hacía McWinney, ¿no?, en su planteamiento del método clínico centrado. No sé si recordarás que tú, que te lo lees todo, que hace muchos años publicamos en Humana, pero antes ya lo había publicado McWinney, un artículo que llamaba El médico de familia clínico y sanador, ¿no?, donde de un modo más o menos similar al que tú haces ahora hacía digamos, la misma recomendación, ¿no?, o el mismo planteamiento de cuál debe ser el enfoque o el papel de un médico de familia. No sé si tú te identificas con los planteamientos que hacía McWinney y toda su escuela canadiense. Sí, no hay buena intención que no traiga anexo peligros. Y como diría Baltasar Gracián, no hay remedio que no traiga la enfermedad, que es durísimo. Porque el método centrado en la persona se ha vuelto en el que el paciente se sigue lo que yo digo. Así que si el paciente acepta lo que el sistema sanitario y en general el profesional sanitario le dice, entonces está centrado en el paciente. Es decir,
se ha tergiversado el sentido original. Y centrarse en el paciente es lograr que el paciente no discuta nuestras normas, pero son nuestras. Claro. No. Es una tergiversación, ¿eh? Pero ha dado pie a ello. Y hay que tener mucho cuidado, porque el paciente tiene el derecho a no adelgazar y ser visto con todo respeto. Y el médico de familia a aceptarlo. Sí. Claro. Tiene el derecho a decidir que a mí me entierran con mi pierna y no me la extirpan. Y eso supone que tiene una septicemia y que va a morir Tiene todo el derecho. En tu experiencia, Juan, perdona, porque son tantas cosas las que me gustaría preguntarte y el tiempo va avanzando. En tu experiencia, vamos a ver, nosotros que tenemos como una de nuestros propósitos fundamentales instruir, ¿no? o poner en la senda de un método centrado en la persona, ¿no? En su formación, la formación del residente, uno de los elementos más complejos es eso a lo que tú estás refiriendo, es establecer un espacio común, ¿no? Un espacio común de comprensión y de acción, o no acción, vamos, de relación, para establecer una relación de ayuda, ¿no? Una relación de ayuda que tiene que partir, ¿no? de una aceptación por parte una comprensión y una aceptación por parte del paciente de que esa es la mejor solución o una solución adecuada. ¿Cómo tú, en tu experiencia, lograste o lograbas establecer ese espacio común? El espacio común, me gustan los ejemplos prácticos para que me entendáis. El espacio común se establece primero con mucha ciencia, hay que saber muchísimo, hay que estudiar toda la puta vida. O sea, que es que claro, es que cuando hacía clínica hay días que estábamos a las 3 y las 4 de la mañana estudiando, ¿eh? O sea, vamos a dejar las cosas claras. Es que claro, es que para leer el New England, aunque el New England esté lleno de basura, pero de vez en cuando hay algún tesoro, es que tienes que estar a las 4 de la mañana leyendo. Claro, sí, faltaría más, es que mis pacientes lo requieren. Por ejemplo, ¿cómo mis pacientes aceptaban que la gripe no tiene ninguna importancia y que la mayoría de la bronquitis tampoco? Bueno, pues a veces con tomadura de pelo. Por ejemplo, en los niños en España y en el mundo, la causa más frecuente de empleo de antibióticos y de ingreso es lo que llaman bronquiolitis. En mi consulta prácticamente no había bronquiolitis, porque la bronquiolitis propiamente dicha es rarísima y además discutible. Pero insisto que es la causa más frecuente de ingreso en España de niños y de tratamiento con antibióticos y radiografía. Así que mis pacientes yo les tomaba el pelo, atendía a sus hijos durante la semana y tenían puto catarro, no tiene nada, el niño está con catarro, está generando defensa, déjelo, tenga tranquilidad, excepto el viernes. El viernes yo la advertía, mire, su niño tiene bronquiolitis. ¿Pero qué me dice? ¡Qué terrible! Toda la semana no tenía nada. Sí, porque sé que el fin de semana va a ir a urgencias y le van a decir que tiene bronquiolitis y le van a mandar antibióticos. Así que ya le digo yo hoy, tiene bronquiolitis y lo vamos a tratar con fenoximetilpenicilina. Porque si no, el lunes me van a ir con bronquiolitis, acitromicina y lo que Dios quiera. Eso establece con los pacientes sesgos muy interesantes, que es cuando el niño o la persona tiene gripe y tú le dices, parece que tiene gripe. Pero yo nunca he dicho que tiene gripe, ¿eh? Nunca he diagnosticado una gripe. Siempre he dicho, parece que tiene gripe. En esos juegos, los pacientes son inteligentísimos, porque los pacientes tienen un conocimiento que no tenemos nosotros, y es el conocimiento de su sufrir. Lo dicen muy bien los pacientes, pero ¿cómo va a comparar lo que usted ha estudiado en un libro y como mucho la experiencia sincopada con distintos pacientes con la vivencia del enfermar que yo tengo? Volvemos a lo del comienzo. Ser testimonios, creer a los pacientes. Yo creo que lo que tú me preguntas se establece con la escucha respetuosa, con la creencia en el paciente. El paciente no miente. Rarísimamente, 1 por millón. Mentimos más los médicos que los pacientes, muchísimo más. Y empleando las palabras apropiadamente. Por ejemplo, esa mancha que te enseña el paciente, ¿no? Esa típica mancha, que no tienes ni idea de qué tiene el paciente, pero no quieres hacer una biopsia porque no tiene mala pinta.
Pues se lo dice francamente. Bueno, eso no tiene mala pinta. Podemos esperar. No hacemos eso. Hobby, que también son viejos, claro, que yo recuerdo, de Edimburgo, demostró, pero hace muchos años, que los médicos fuerzan los diagnósticos para justificar el tratamiento que han elegido primero. Pero lo demostró empíricamente con un estudio. El médico primero entra al paciente y conforme lo ve dice, este se va con antibióticos. Y luego le dice, abra la boca y pone amigdalitis. ¿Ves? Antibióticos. Hiperstición, lo que hemos empezado hablando de hiperstición. El médico decide primero el tratamiento y después asigna un diagnóstico que lo justifique. Hiperstición. Y lo que es peor, lo transforma porque, claro, como he empezado con el ejemplo del desempleado que le ponen depresión y después no creamos, y veo que el tiempo, no creamos que todo esto es ficción, que lo estoy inventando yo, que estoy contento, que soy un tipo rarísimo, alegre, que cree en la vida y cree en nuestros compañeros. No, hombre, no. El DSM-5, que ya lo he citado una vez, es una joya para reírte de él y para, en fin, el dolor que provoca. Según el DSM-5, en su primera versión, si mi mujer se moría y yo estaba más de un año dolorido, tenía depresión. En la versión 4, si mi mujer se moría y yo llevaba más de 3 meses dolorido, tenía depresión. Ahora, si mi mujer muere y yo llevo más de una semana dolorido, tengo depresión. Y no es el problema que me llamen deprimido. El problema es que me tratan con benzodiazepinas y si llega el caso con electroshock. Con lo cual finalmente me deprimo. De manera que es hiperstición. Está lleno de ideas performativas. Es increíble. Tenéis un peso enorme y al tiempo ligero. José Ramón y todos los que estáis en docencia, tutores que me estáis oyendo, en vuestras manos está el material del estudiante, el residente, incluso el compañero que cree que quiso hacer medicina, que todavía recuerda su entrega. Muchas veces la hemos destruido con nuestro cinismo. Es precioso que consigáis que no caiga en el cinismo, que sea tolerante consigo mismo, que no le dé miedo tener errores, que le dé miedo tener errores y no identificarlos. En ello, el diagnóstico precoz, en muchos casos, y he citado varios, pero tengo aquí una colección increíble de casos, hace más daño que bien. Refrenar el deseo del diagnóstico precoz con mucho conocimiento científico, con compartir con los pacientes, con el control de la incertidumbre, con la valoración ocasional. Silvia, cuando quieras, creo que... Sí, creo que ha quedado cositas en el tintero, porque Juan nos ha acercado a muchos conceptos que me ha gustado escucharlo de nuevo, en el sentido de que precisamente muchas de las cosas que has mencionado son las que nos esforzamos en esta unidad por transmitir a los residentes de enfermería y de medicina que estamos formando. Me quedo con la parte de que desde nuestra profesión necesitamos el compromiso y el conocimiento. Y yo creo que con el conocimiento y el compromiso, con un cóctel quizás de aprender a manejar mejor la incertidumbre y bajar la expectativa, la nuestra y quizás la de los pacientes, vamos a establecer una buena, no sé si con el estándar ese que has nombrado del 100%, pero una buena relación de ayuda, que es lo que nos mueve a nosotros también a continuar en esta batalla y también en la de la formación. Y bueno, espero que aunque hayas José Ramón agotado ese comodín, bueno, pues date por invitado a otra visita a las islas y mantenernos ese comodín. Muchísimas gracias a ti y a todos por asistir. Ustedes tienen que leer y el domingo sacaré todo esto por escrito. Pero tengo que decir que yo soy afortunado, no sé si es que soy imbécil.
Vicente Ortún, que ha intervenido, es amigo, porque hemos estado en su casa y ya está en nuestra casa, como Juan Y Simón. estaba hoy por aquí escuchándote. Ok. Oh, pues Vicente Ortún mantiene la teoría de que a partir de los 30, 40 años no tienes ideas nuevas que den para un premio Nobel, ¿eh? Yo, como no aspiro a premio Nobel, tengo ideas nuevas todo el día. Por ejemplo, lo de hiperstición, llevo explorándolo un par de meses y estoy encantado. O sea, como niño con zapatos nuevos, soy un pervertido. Claro, la gente no puede entender que Mercedes y yo disfrutemos con cosas de este estilo. Pero bueno, aparte del sexo, ¿no? Que ya lo he dicho. Bueno, sí, después. Claro. Pero las ideas nuevas, que los que me oigáis, ideas nuevas, son continuas. Poneos a bullir, porque el cerebro humano es inconmensurable. De hecho, yo creo que necesitas drogas duras, ¿eh? No solo alcohol, estoy pensando en más, en heroína, cocaína. Juan, perdona, nosotros solemos decir lo de continuar con esa mente del principiante. Nos ha quedado claro que la tuya, ¿no? Sigue siendo de principiante. Muy bien, pues termino. Pues un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Como veis, Juan no pasa desapercibido, es un activista, siempre lo ha sido, y es una persona muy versada, muy documentada. Él insiste constantemente, las cosas que dice las ha fundamentado en su cabeza, las ha estudiado y luego nos las resume o nos las sintetiza, nos la construye de ese modo tan heterodoxo, tan removedor, ¿no? Y tan provocativo. Juan es un amigo. Yo no pensé que él se sintiera en deuda conmigo y que haya gastado yo mi último cartucho. Yo espero que la próxima vez que te invite no vengas con el temor a que te lo voy a cobrar. Nos encantará volver a verte por Tenerife o por La Palma, como dice Silvia, y a disfrutar, ¿no? Tranquilamente ante una comida de tu charla, tu amistad y la de Mercedes. Juan Hervas, muchas gracias. Dile a Mercedes que también, porque yo sé que mucho de lo que tú dices y eres, pues también está sustentado, apoyado, ¿no? Acompañado por tu compañera de vida de tantos años. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí también, en los webinars del 25 aniversario, un 25 aniversario de formación orientada a los valores. El próximo día seguimos, próximo jueves, misma hora, Francesc Borrell, y seguimos hablando de clínica. Yo creo que, bueno, pues seguiremos durante todo este tiempo hasta el verano y después de verano continuaremos también. Juan, quedas invitado los días que tengas gana y que puedas, ¿no? Que no te lleve, digamos, el sol y la pereza del mediodía, ¿no? Pues bueno, aquí tienes tu espacio también para compartir con nosotros siempre que quieras. Muchas gracias.